nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Francisco Javier, presbítero. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el plan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y les sane las llagas de los golpes, la luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. Bien, como siempre, y en esto estamos durante esta semana y durante mucho tiempo, casi que durante todo el tiempo del Adviento, escuchando estas profecías de Isaías de que la llegada del Mesías cambiará muchísimas cosas, no para mal, sino para bien. Pero hay algo bien interesante en la lectura de hoy y dice: el Señor te mandará la luz y te guiará en tu camino para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Me gusta mucho esa frase y me llama la atención porque muchas veces en la vida nosotros intentamos desviarnos. A veces todo marcha bien, a veces todo, digamos, todo es paz y amor y unidad, pero pasa algo, viene alguien, uno se le ocurre alguna idea y empieza uno como a desviarse, ¿sí? Acuérdense siempre que cuando empiecen a perder la paz y la tranquilidad, y cuando se empiece a pelear con ese grupito que había unidad, que había armonía, estás desviándote del camino. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Siempre Isaías nos habla de que vendrá con luz, vendrá con paz. Entonces, yo siempre digo, cuando hay una persona que te roba la paz, aléjate, porque no te conviene, o sea, te está ahuyentando de la luz y te está acercando a la oscuridad. Cuando venga una situación o también una persona que te aleja, por ejemplo, de tu familia, de tu unidad, de ese espacio donde todo estaba bien, te estás yendo o a derecha o a izquierda, ya no estás caminando rectito, ya no estás derecho, ¿sí? Entonces, es bien importante como traer estas palabras de Isaías aquí en el contexto actual. Revisa siempre tu vida, revisa tus nuevos amigos, revisa tu nuevo trabajo. Yo recuerdo que el domingo pasado yo decía, hay personas que lo llevan a uno a la oscuridad y uno sabe cuando se está yendo a la oscuridad porque su nuevo trabajo, entonces está descuidando su familia o está tomando un poco más o está más callado, está más agresivo. Uno dice, esta persona o esta situación lo llevó a la oscuridad. Hoy Isaías nos está diciendo, el Señor nos envía la luz para caminar recto, para caminar derecho. Y dice, no te vayas para que no te extravíes ni a izquierda ni a derecha. Entonces, revisen siempre su vida y a veces uno, yo creo que haciendo un buen examen de conciencia, uno sí puede decir, me estoy yendo por el lado que no es. ¿Por qué estoy perdiendo esa paz? Estoy perdiendo esa felicidad y estoy quizás hasta enojado o peleando con las personas que antes yo vivía bien. Yo siempre a este punto recuerdo como cuando llega una pareja en la vida de uno de nuestros familiares. Entonces llega una pareja y este familiar ya casi no comparte en familia, ya mantiene más encerrado, quizás más agresivo. Y uno dice, wow, esta persona nueva que llegó lo llevó a la oscuridad, lo llevó a la oscuridad y se extravió del camino. Pilas que Isaías dice, viene el Señor y no nos va a desviar del camino.
Aunque hayan momentos difíciles, porque Isaías habla de esos momentos duros, Él nos dará la paz. Entonces, esa sería una palabra bien interesante. Quien viene a nuestra vida tiene que traernos paz y felicidad. Y el Señor viene a traernos eso. ¿Listo? Él viene a darnos esa paz y esa felicidad que tanto nosotros queremos y anhelamos. Así que con todo el amor y con toda la fuerza, a seguir y a continuar en ese aspecto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Bien, este evangelio tiene varias connotaciones y varios aspectos bien importantes. El primero, y es esa mirada de Jesús. Dice, mirando, o sea, predicando y curando, vio las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban cansadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A mí me gusta mucho esa mirada de Jesús, porque la mirada de Jesús no es una mirada de condenación, no es del por qué están pecando, por qué están haciendo esto, por qué lo hicieron, por qué abandonaron la ley, por qué no es el por qué. Es que a pesar de esta gente, como ovejas sin pastor, ¿cuántas personas hay en este mundo haciendo el mal? Como ovejas sin pastor. Lo único que nosotros hacemos es juzgar y aniquilar. Pero cuando Jesús mira a esta multitud, que quién sabe cuántos le habían hablado, pero también no habían tocado esos corazones. Y por eso los mira con eso, con compasión. Eso es una mirada bien bonita. Entonces esta primera enseñanza es, aprendamos a mirar con compasión. Aprendamos a mirar como, quizás hasta nuestra misma familia, qué pesar, como ovejas sin pastor. No saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo, no tienen quien los oriente. Como ovejas sin pastor. Y les dice luego a los discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Es verdad, el trabajo por el reino es demasiado, pero quienes trabajen por el reino son pocos. Entonces, este punto es bien interesante para que nosotros revisemos, para que nosotros miremos, ¿sí? De que no es que la gente es mala porque sí, es porque falta más anuncio del Evangelio. Yo siempre digo, no podemos estar acusando solo a los malos. Tenemos que acusar supuestamente a los buenos que están haciendo o que estamos haciendo. Nosotros, ¿cómo estamos anunciando el reino? Si hay tanta maldad es porque faltan más anunciadores, porque la gente está caminando en la ignorancia. Y después de esta mirada, mire que eligió 12 y les dio poder y les dijo, vayan y vayan por las ovejas perdidas. O sea, es que la tarea es buscar al perdido. Nosotros no buscamos al perdido, nosotros condenamos al perdido. Para nosotros el perdido es un perdido que está en el infierno. Para Jesús el perdido es una oveja que hay que recuperar. Miren la mirada tan diferente. El perdido es el pecador, y para nosotros ese es el malo, ese es el asesino, ese es el traidor, ese es el que va al infierno. Para Jesús ese es el que necesita escuchar la palabra de Dios. A ese es el que necesita amor, compasión y sacarlo de ahí. No es ponernos a pelear con ellos, es anunciarles el Evangelio, ¿sí? Y sacar todos esos demonios, esas mentalidades, esas maneras de pensar. Es curar esa enfermedad que hay en ellos, es una enfermedad. Así que es bien bonito esta parte. Aprendamos a tener ojos de misericordia, aprender a mirar a los demás con ojos de misericordia, aprender a entender que mucha gente camina como ovejas sin pastor, porque no caen en cuenta de lo que están haciendo, porque nadie les anuncia.
porque nadie les llega al corazón. Puede que sí les anuncien palabras muchas, pero quien llegue al corazón, quien convenza, es que yo pienso que ese es el problema. Para hablar de Dios sabemos muchos, pero quienes convenzan, quienes toquen, que las personas crean y sigan, esos son los pocos, esos son los obreros pocos, y por eso hay que pedir más personas de este calibre, como se dice, de esta calidad, que no solo hablen de Dios, sino que convenzan al pueblo, porque para hablar de Dios sabemos muchos, pero para convencer, que lleguen al corazón, esos son los verdaderos pastores. La oveja escucha a su pastor. Entonces, pidámosle pues a Dios esta mañana que nos regale la mirada de misericordia para mirar al extraviado, que nos dé fuerzas y que nos dé perseverancia para orar por esos pastores que convenzan, que luchen, y que nuestra mirada no sea para condenar, sino para salvar, para buscar al perdido y mostrarle el reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,